¿Me escucha bien? Sí, profe. Bien, gracias. Gracias, amigo. Eh, Vamos a retomar con nuestra unidad número 5. Recuerden que estamos abordando el sistema financiero. Repito, dos cosas que dijimos en nuestras últimas dos clases. Es el área de la economía donde ha habido mayor eh, dinamismo en la creación. El sector externo no ha cambiado tanto como ha cambiado el sector financiero y el sector público. Realmente de la macroeconomía el sector más dinámico y básicamente tiene una razón de ser, ¿no? Que es el empuje que tiene el capital. El capital creando nuevas opciones, nuevas posibilidades de ir a colocar posiciones y obtener un beneficio, un interés, una utilidad por eso. Así que en ese sector, digamos, por eso lo reconocemos como un sector muy dinámico. Nos volvemos a ver nuestro material para que ustedes siempre tengan, yo creo que es muy importante a la hora de evaluación, tener dominio del material. El material nuestro es la base sobre la cual vamos a sustentar, vamos a pivotear sobre todo lo que vayamos a evaluar, ¿cierto? Hicimos hincapié, al principio vamos de lo más general a lo más particular, dejamos en esto que la cuestión financiera, recuerdan ustedes, el ahorrista es la figura clave. Esto es son definiciones que merecerían una actualización, básicamente porque la figura del ahorrista ya es una figura que, como tal, las familias eh, ya no son los principales capitales que circulan en el mundo. Los principales capitales que figuran en el mundo tienen que ver con las grandes fortunas que están buscando nuevos lugares para poder eh, ir y ganar dinero a partir, digamos, de sus colocaciones, ¿no? Dijimos dos o tres cosas, tiene que ver con ingreso no gastado, y se acumulan en base al tiempo. Esto implica que las entidades que captan este ahorro deben salir a buscar a quienes lo necesiten, básicamente la tarea del sistema financiero, ¿no? Eh, Dijimos también que esto es muy importante porque recuerda que hice un mínimo análisis con respecto a la Fed, a la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando está dispuesto a aumentar la tasa de interés, por lo tanto, hacer más caro el dinero y por lo tanto bajar un poco la actividad económica, en función de que estábamos en un contexto por la pandemia de muchos dólares, de dólares baratos, de dólares que pagan muy poco interés, y por lo tanto en el mundo, digamos, esta realidad pandémica se va a ir reestructurando de a poco. Y básicamente se reestructura a partir de subir la tasa de interés, entonces la gente deja de consumir, se pone a ahorrar, y por lo tanto, ¿cómo es? A partir de eso se empiezan a reclutar colocaciones en el sistema financiero y buscar a quién ya a prestarle el dinero, por supuesto, a un interés de otro, subiendo la tasa de interés. Eso hace que la economía se enfríe, que un poco vuelva a una cierta normalidad. Básicamente hoy tenemos un dólar muy devaluado, hay muchos dólares circulando por el mundo, las tasas de interés son bajas, etc. De ahí pasamos al tema de fíjense que acá hablamos de una tasa de interés activa, una tasa de interés pasiva. Cuando uno simplemente hace una colocación y, por ejemplo, en un plazo fijo, le paga una tasa de interés pasiva. Esto es por no hacer nada, simplemente el banco coloca ese dinero a una tasa mayor para que sea rentable el banco y nada, digamos, muchas veces lo que nosotros observamos es que la tasa de interés que pagan los bancos, la tasa de interés pasiva, está por debajo de la inflación. Pero ante la alternativa de que se nos arruine nuestro dinero, arruine en el sentido de ruina, y por lo tanto de que cada vez tengamos menos, en función de que básicamente la inflación nos viene carcomiendo nuestros depósitos,
por supuesto que no es mala opción ponerlo en una tasa, en un plazo fijo, aun cuando la tasa de interés sea negativa comparada con la inflación. El tema es que se nos arruinen lo menos posible nuestros activos, en este caso nuestros ahorros, siempre y cuando nosotros no vayamos a una tasa activa en la cual nosotros, si somos parte con el capital de algún emprendimiento donde asumimos riesgos, entonces eso tendrá una tasa activa y por lo tanto será otro, digamos, la participación en este caso de ese activo, de ese factor capital, recuerdan ustedes que devienen un interés. Este es el capítulo de los activos financieros, también llamado instrumentos financieros. Son todos los elementos que hay en esto. Yo creo que ha habido la mayor creatividad en el sistema financiero, en cómo generar herramientas nuevas para poder captar ahorros. Recuerden ustedes que estábamos diciendo de que en realidad en el mundo había una liquidez, se dice liquidez cuando hay mucho dinero, producto básicamente de lo que vienen de los paraísos fiscales, que en general es dinero que no tiene control, no digamos mal habido, porque hay dineros de muchas actividades que han sido legales, pero simplemente las utilidades están siendo disfrazadas y por lo tanto van a esos paraísos fiscales, y esos paraísos fiscales van buscando nuevos modos de inversión, buscando nichos para poder invertir y tener un determinado interés por eso. Recuerden que hablamos del dinero como el principal activo, por lo menos hoy, digamos, es casi es el activo per se, a pesar de que ya casi no tengamos nosotros, no lo veamos al dinero como tal. Al dinero lo podemos ver en un soporte de papel que cada vez se va extinguiendo más, y por supuesto el otro es en asientos contables, en la cual yo tengo una cuenta corriente o tengo dinero en una cuenta sueldo, y a partir de eso, digamos, yo pago una cuota, voy a débito automático y se cobran de mi cuenta, y por lo tanto eh, el dinero sigue siendo, digamos, como el elemento más dinamizador, a pesar de que ya no lo veamos como lo veíamos regularmente. Fíjense algunas propiedades. Pregunta de parcial también es esto, digamos, constituye una unidad de cuenta. Nosotros siempre cuando decimos cuánto debemos, decimos, no hablamos en moneda, en otro tipo de instrumento financiero que no sea en pesos o en dólares. Mi deuda es tanto y por lo tanto lo voy a pagar en tantas cuotas. Es una unidad de cuenta, ¿no? También constituye un medio de pago, porque por supuesto uno siempre va a honrar un compromiso a partir de comprometerse a pagar en pesos, en la moneda en que fuere. En este caso vamos a hablar de pesos, pero siempre hacemos referencia a que pueden ser dólares, euros, etc. Es un dinamizador de las transacciones comerciales, por supuesto, en el sentido de qué cosa, y que evidentemente todas las transacciones al contado, en general, son las que lubrican y hacen más dinámico el proceso de las transacciones comerciales. Es un padrón de pagos diferidos, evidentemente, cuando yo planteo a futuro, en inglés se dice forward también, cuando yo digo, bueno, a ver, pongo un dinero para dar rendimiento dentro de 6 meses de tanto, entonces es una apuesta a futuro y se hace en función de pesos también. Y actúa como un depósito. En general nosotros cuando medimos qué fondeo tenemos, qué capital tenemos, lo medimos básicamente en moneda, en ese caso en dinero, ¿no? Aguarden que voy a darle ingreso a un par de rezagados. Bien, acá va una pregunta que está relacionada, muy interesante, pues está relacionada con nuestro trabajo práctico, que ya empezamos a ver desde hoy, el trabajo práctico número 3. Y yo les pregunto a ustedes cuáles son los 5 signos monetarios. Los repasamos nosotros en la clase pasada muy rápidamente. Pero en general en Argentina hemos tenido 5 signos monetarios, ¿no? Básicamente, hay quien tiene un micrófono abierto, por favor. Francisco, cerrá el micrófono. Bien, recuerden ustedes que vimos que en nuestro país, que ha sido azotado básicamente por la inflación, y esto no es un fenómeno que
que sea mundial, que todas las economías lo hayan sufrido del mismo modo. Nosotros en Argentina lo sufrimos muy particularmente, y es un caso que, por ejemplo, no se ha dado en Chile, un caso que no se ha dado, digamos, hablando de historia económica, no se ha dado en Brasil. Entonces, en general, los brasileños y los chilenos tienen otro temor con respecto a la inflación. En Argentina, no se imaginan ustedes la cantidad de cosas que hacemos los argentinos y las argentinas en función de la inflación previsible, cómo tomo recaudos para cubrirme. Entonces, hay toda una historia en Argentina que es muy propia, que es este tema de la inflación, que no necesariamente es de otros países. Otros países tienen otros problemas, pero no han tenido este problema de inflación como lo hemos tenido nosotros. ¿Eso nos llevó a qué? A que tengamos 5 signos monetarios. Recuerden ustedes, repasemos diciendo que teníamos en los 5 signos monetarios que habíamos tenido, desde el primero que tuvimos desde 1899, que fue el peso, moneda nacional, este signo que vemos acá, sucesivamente desde el año 1970 ya hubo que sacarle 2 ceros, y así sucesivamente después del peso argentino. Esto es de la dictadura militar, es el peso que menos duró 2 años, a este hubo que sacarle otros 4 ceros. Después, por primera vez, nominó algo que no era un peso como signo monetario, le puso austral, sacó otros 3 ceros, y ya llevamos 9. Y por último, en 1992, la ley de convertibilidad, se crea el peso, que es el peso que tenemos actualmente, el segundo que más estabilidad ha tenido en nuestra historia. Y por lo tanto, digamos, si bien es cierto que en los últimos años hemos tenido inflaciones promedio entre el 35, 30 hasta el 50%, ya nuestro signo monetario empieza a ser cada vez más inexpresivo. Esto no quiere decir que haya cambio en el signo monetario, pero en el 92 teníamos un peso que era igual a, tenía el peso posible de acto económico de $1, y digamos, a partir de la devaluación que se dio en el año después de la crisis del 2001, inmediatamente se devaluó 400%, inmediatamente fue a 4-1, y después se ubicó en 3.10, digamos, ¿no? Pero fíjense la devaluación que hubo. Por supuesto que en ese año, nosotros, 2001, tuvimos 30 y pico muertos en Plaza de Mayo, un desastre, había monedas, cada provincia tenía una moneda diferente y cosas por el estilo. Bien. Vamos a ubicarnos hoy en un elemento que me interesa que presten especial atención. Siempre creo que prestan atención, pero hoy creo que hagan un esfuerzo en el sentido para ver si podemos capturar esta idea. El dinero común, constante y sonante, el dinero de circulación que tenemos regularmente, los billetes que podríamos tener en nuestra billetera, o el dinero que tenemos en nuestra cuenta sueldo, o en nuestra cuenta en función de un envío, lo que fuera, es lo que se llama dinero primario. Es el dinero constante y sonante, ¿no? El dinero que en general tiene un asiento en la base monetaria que el gobierno utiliza y administra. Ahora vamos a hablar nosotros de dinero secundario, y no quiero que se confundan. Pregunta de parcial también. ¿Qué quiero decir con esto? Dinero secundario es un nombre especial que recibe un dinero, un modo de multiplicación del dinero que básicamente nace a partir del sistema financiero. ¿Cómo nace a partir del sistema financiero? Básicamente, esto tiene que ver con las posibilidades que tienen de ser prestable varias veces un determinado depósito. Por ejemplo, yo soy un ahorrista, en este caso me voy a poner ahorrista 1, y llevo a un banco 1.000.000 de pesos para ponerlo en un plazo fijo. El banco me dice, bueno, te vamos a pagar 27, 28, 30%, 35%, etcétera, me va a dar un interés. O sea que yo dentro de un año voy a
sacar, si puse 1.000.000 de pesos y pacté una tasa del 35%, voy a sacar 1.350.000 pesos dentro de 12 meses. Mientras tanto, el banco, ¿qué es lo que va a hacer? El banco lo que va a hacer con ese dinero, con ese 1.000.000 de pesos, es prestarlo. Supongamos que se lo va a prestar a un empresario pyme, que es alguien, un ahorrista deficitario, alguien que necesita un crédito, por lo tanto se lo presta el banco. ¿Le puede prestar todo? No, no le puede prestar todo. Básicamente porque el sistema financiero tiene mecanismos de seguridad, que es básicamente que los bancos no pueden prestar todo el dinero que les llega a sus arcas, sino que deben dejar una parte inmovilizada, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso se llama encaje. Por supuesto que el banco, eso va variando de acuerdo a quién. Si la ahorrista dejó 30 días, casi el banco no puede prestar nada de ese dinero. Debe tenerlo casi a la vista. Deberá dejar inmovilizado una mayor cantidad. Por eso los bancos siempre aspiran a que sus ahorristas dejen el dinero la mayor cantidad de tiempo posible, cosa que ellos puedan tener capacidad prestable. Vuelvo al ejemplo, el banco, supongamos que el encaje sea el 20%, dejan un 20% inmovilizado, de ese millón prestan 800.000 pesos. Le prestan al empresario pyme 800.000 pesos, que a su vez va a comprar una máquina, y entonces quien les vendió esa máquina toma ese dinero y lo lleva de nuevo al banco porque lo va a transformar en un ahorro. Entonces el banco recibe esos 800.000 pesos nuevamente y lo pone a un plazo fijo. A un plazo fijo, de nuevo, hagamos la cuenta simplificada, que fuera un plazo fijo 35% a 12 meses. El banco, de esos 800.000 pesos, puede prestar, digamos, el 80%, o sea, va a poder prestar 640.000 pesos. Entonces, supongamos que alguien quiere cambiar un auto y pide un préstamo de 640.000 pesos. El banco se los presta, esa persona hace la transacción, compra un auto, el dueño del auto, digamos, del sitio comercial donde se venden los autos, vuelve a llevar esos 640.000 pesos al banco para ponerlo en un depósito. El banco, por supuesto, vamos a simplificar que sea 12 meses a una tasa del 35%, el banco puede prestar el 80% de esos 640.000 pesos, por lo tanto, imagínense ustedes que es, 640.000 pesos que pueda prestar 500.000 pesos en torno a eso. El banco deja inmovilizada una parte y presta otros 500.000 pesos a alguien que quiere hacer una refacción en su casa. Evidentemente esa persona hace el trabajo y entonces la empresa que le hizo la refacción en su casa puede llevar ese dinero al sistema financiero y como ven ustedes, como pueden, si me han seguido, de esa primera ahorro de 1.000.000 de pesos, después se prestó por supuesto 800, después se prestó 600, después se prestó 500 y como ven tenemos imputaciones de una cantidad de acciones financieras que hemos tenido en función de ese primer 1.000.000 que se depositó en el sistema financiero. Como ven, esto se llama dinero creado por los bancos, por eso se lo pongo con comillas, entrecomillado, porque los bancos no pueden crear dinero, porque lo único autorizado a crear dinero es la Casa de Moneda imprimiendo por órdenes del Banco Central. Cualquier otra persona o organización que cree dinero es una actividad delictiva. Por lo tanto, crear dinero, es decir, cuántas veces yo soy capaz, tiene capacidad prestable, un determinado punto, que llega en forma de ahorro a un banco. Pausa, profe. ¿Se entendió? Profe. Sí. Entonces, en resumen, lo que entendí yo de la definición esa de dinero secundario, sería lo que puede lucrar un ente con tu dinero de manera legal. ¿Podría ser así una definición? Exactamente, es legal. Por eso los bancos, lo que pelean los bancos es porque ese encaje de seguridad que deben dejar inmovilizado en los bancos sea lo menor posible, cosa que ellos puedan prestar todo el ahorro que pudiera llegar a traer un ahorrista a un banco. ¿Se entiende? Entonces, a partir de eso, ese dinero, fíjense cómo a partir de 1.000.000 de pesos se generan una cantidad de acciones que tuvo que ver con comprar una máquina, con comprar un auto, con refaccionar una casa. Todo a partir de ese 1.000.000 de pesos que se llevó, en primera instancia, llevó un ahorrista. ¿Se puede ver?
Necesito que me respondan. ¿Se puede ver? Sí, sí, profe, yo sí entendí. Sí, profe, se ve. Bien, vamos a Sí, volver profe, es sobre como que esto. se genera una cadena. Claro, por eso se dice, se imputa a una misma base, a un ahorro, en este caso que pusimos 1.000.000 de pesos, una cantidad de acciones que superan el 1.000.000 de pesos. Porque alguien con ese 1.000.000 de pesos lo llevó al banco, el banco prestó 800, alguien compró una máquina, alguien compró un auto, alguien refaccionó su casa, y todo en base imputado a ese 1.000.000 de pesos inicial. Por eso se llama un multiplicador del dinero, básicamente en poder de los bancos, de acuerdo a la capacidad prestable que tengan. Este es uno de los debates en el sistema financiero, es básicamente eso, ¿no? Por eso los bancos, hoy por ejemplo, tienen muchos pesos los bancos, pero a su vez el dinero, evidentemente tiene un parámetro para ser prestado que tiene que ver con la tasa de interés. Ningún banco va a prestar dinero a una tasa de interés inferior a la que tiene como inflación. Si hoy ya llegamos en el primer semestre a 29,5% de inflación, y se prevé que nosotros en el segundo semestre vamos a tener otro mínimo, cuando le vaya muy bien al ministro, podemos tener 15, 16, 18% más. Entonces ningún banco, sumado los dos intereses, va a prestar a menos del 50%. Porque el banco evidentemente va a tomar dinero, va a pagar un interés por eso y va a buscar tener una rentabilidad en función de prestar más caro de lo que paga por los ahorros que le dejaron en sus arcas. Fíjense, acá les he puesto un gráfico básicamente para que ustedes vean, digamos, cómo es esto. El gobierno genera con una política monetaria que puede ser más, las políticas monetarias se llaman, digamos, o más restrictivas, o bien una política monetaria más expansiva. Dos términos que me gustaría que involucren en su glosario de conceptos. Una política monetaria más expansiva es cuando el gobierno apunta a que crezca la base monetaria, a ampliar la base monetaria, y básicamente de qué modo la amplía. Primero, imprime billetes. Segundo, genera mecanismos para que esos billetes vayan a los bolsillos, a los ingresos de la familia. ¿De qué modo? Y bueno, por ejemplo, las becas que a los estudiantes, esto es dinero puesto en las manos de las familias. Aumentar una asignación universal por hijo, eso también es dinero en las manos de la familia. Aumentar una jubilación por 2 o 3 puntos por encima de la inflación es dinero en los bolsillos de la familia. Entonces eso evidentemente cuando yo, como política monetaria expansiva, genero esa actividad desde el punto de vista financiero, la pongo en manos de la familia, lo que es previsible es que las familias, ese dinero que reciben de becas, de ayudas, de IFE, etcétera, pueden ser a tasas, a créditos blandos para pymes, donde se subsidia la tasa de interés, entonces las pymes toman ese crédito y a partir de eso genera actividad económica. Lo que hace es alentar el consumo, básicamente es la piedra angular de la política keynesiana, que ya lo vamos a ver nosotros en unidad 7, cómo contrastamos las teorías para que ustedes puedan observar la diferencia que hay entre una teoría y otra. Entonces, digamos, esa es la política que se lleva más adelante, es una política monetaria expansiva. Una política monetaria restrictiva es una política monetaria donde no aprueba aumentos de salarios por encima de la inflación, entonces, digamos, ya empiezan a restringir los ingresos de la familia. Por supuesto, cuidan los haberes jubilados, no hay aumentos, los aumentos son muy medidos. En general, nosotros, los que somos asalariados, tenemos un retraso en la actualización de nuestros ingresos que debe estar en torno al 25-30%, hemos perdido en los últimos 4 o 5 años, básicamente de políticas monetarias restrictivas. Por eso el ingreso de la familia está un poco planchado. Nuestros salarios están por 20% por debajo de lo que debieran estar si estuvieran
Hubo años en que tuvimos mucha inflación y no tuvimos la actualización salarial que debiéramos haber tenido. En este gráfico, para que vean ustedes, espere que a ver si, no sé si hay gente. Ahí está. El Banco Central, evidentemente, fíjense la cantidad de elementos que tiene: control del dinero bancario, emisión de billetes, reservas. Todo esto en el Banco Central es una unidad muy importante, ¿no? Y del Banco Central, por supuesto que, acordado con quién, con el Ministerio de Economía, se define una determinada política monetaria, esto que puede ser una política monetaria expansiva o restrictiva, y a partir de eso se generan una cantidad de elementos a partir de estos intermediarios financieros que no solamente son los bancos, también hay financieras. Imagínense ustedes las empresas de seguro que reciben una cantidad de dinero y también son inversores. ¿Se entiende? Entonces, esto va a definir qué es lo que va a ocurrir, digamos, con la liquidez que haya en un determinado mercado. Por ejemplo, fíjense ustedes, para que estén atentos y atentas, en épocas de elecciones normalmente el gobierno flexibiliza la política monetaria, pasa a tener una política monetaria más expansiva en función de que mejore el consumo y mejore, por supuesto, el perfil del electorado, en función de que haya más ingresos y, por tanto, una mirada más benévola hacia el gobierno. En caso, digamos, esto generalmente, por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo? Después de un año de una política muy restrictiva que tuvo el ministro Martín Guzmán, hoy en día tiene una política más flexible. Nosotros vamos a ver que hay, por ejemplo, créditos para comprar máquinas, 100.000 pesos, crédito para monotributistas, 6 meses de gracia y comienza sin intereses, aumento de la asignación universal por hijo, aumento del haber jubilado, aumento del salario mínimo. Eso implica dinero en el bolsillo de la familia y, por lo tanto, un mayor dinamismo en el circuito financiero. No sé si me siguen. Si no me siguen, nosotros paramos y pivoteamos sobre lo que hemos visto. Sí, profe, yo comprendo. Voy, por ahora bien. Bueno, vamos a ir, de todos modos, vamos a ir volviendo sobre esto. No doy por definitivo absolutamente ningún contenido. Ya vamos a ir volviendo en función de las necesidades que vayamos teniendo y de las dudas, porque también le vamos a dedicar clases a que nosotros podamos repasar. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Lo que es este combo. A ver, les pongo un simple ejemplo. En la época, en el último año de Macri, en los últimos 2 años de Macri, en realidad lo que había una política de especulación muy importante, y en realidad los bancos pagaban 70% de interés. Imagínense ustedes, el crédito a las pymes era casi nulo. ¿Quién iba a tomar un crédito a una tasa mayor del 70%? Que el interés que pagaban a través de las LEBAC y de las LELI, que son letras, son títulos, a un ahorrista extranjero es lo que pagaba el gobierno argentino, lo que pagaba el Banco Central por esos títulos. Imagínense ustedes que los mayores prestamistas eran el sistema bancario, que le prestaba al gobierno a 70%, y por supuesto no había dinero para ninguna actividad, básicamente porque la tasa era imposible.
retomamos nuestro apunte para que les sea familiar. ¿Se dan cuenta cómo es que puede haber una política monetaria? Porque esto es interesante para verlo. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que las teorías en economía, chicos, chicas, son muy difíciles de que alguien pueda dilucidarlas en el ámbito de un laboratorio social, en una sociedad, porque, digamos, todos los economistas parece que tuvieran razón, ¿no? Por ejemplo, cuando asumió Mauricio Macri, con una política monetaria básicamente que dice, yo me voy a ocupar de la inflación, yo lo voy a resolver, básicamente el tema de la inflación lo voy a resolver, y básicamente acá apuntó a una política monetaria restrictiva. Entonces, básicamente, salvo los planes sociales, que por supuesto no los pudo sacar hasta tanto la economía supuestamente creciera por sus propios medios, pudiera absorber a las personas que están siendo sostenidas con ayuda social. Las personas que están sostenidas con ayuda social pueden salir de esa condición cuando la economía crezca y pueda generar puestos de trabajo genuinos. Entonces, a partir de eso, si yo paso a tener un salario en blanco, probablemente me den de baja de la asignación universal por hijo, ¿no? Y eso, por supuesto que no ocurrió. Básicamente, ¿por qué? Porque esa política monetaria restrictiva que se aplicó, monetarista, básicamente una política del punto de vista muy ortodoxa, evidentemente no dio los frutos y en general fue un gran impacto para quienes creen en las teorías monetaristas, en las teorías que hacen mucho hincapié en reducir el circulante, en reducir la masa de dinero circulando. ¿Para qué? Para bajar, para enfriar la economía y por lo tanto bajar la tasa de interés. Porque acá está la contradicción. Si yo a ver, mi problema es la inflación y yo creo que la inflación es un problema monetario solamente, lo que hago es, mañana voy a poner una proposición del absurdo. Si yo digo, hay inflación, ¿qué voy a hacer para que no haya inflación? Tengo que enfriar la demanda. Si la demanda baja, los oferentes van a tomar nota de que por tanto van a reducir su rentabilidad y van a reducir sus precios con el objetivo de vender. Ahora, en la misma solución está el propio drama, porque digamos, si yo bajo la actividad económica, lo que estoy haciendo es que esa actividad económica las familias van a tener menos ingresos, van a consumir menos, va a haber despedidos, va a haber suspendidos, y por lo tanto la actividad económica va a bajar y yo voy a poder tener control de la inflación en función de que la política monetaria la he hecho restrictiva. Claro, las familias no van a comprar, no van a consumir, por eso los precios se van a mantener. Entonces yo tendré una victoria de un manejo y un control de la inflación y en función de haber bajado el nivel de consumo produciendo otros daños. Esta es la discusión, digamos, que subyace, ¿no? Entonces, por eso, digamos, es como el equilibrio de decir, bueno, a ver, la inflación no es solamente un fenómeno monetarista, tiene que ver con muchas cosas, entre otras, el precio de los commodities que se cuelan localmente, pues son precios que se generan en el extranjero que les tenemos que poner acá, cierta expectativa, cierta inercia desde el punto de vista inflacionario, de cubrirse, entonces se termina transformando todo en un juego de ajedrez, y por lo tanto la inflación tiene múltiples causas, ¿no? Esto es lo que nosotros vemos como circuito. Me causó, digamos, me llamó a la atención que Javier Milei, un economista que se ha transformado medio en un actor del punto de vista político y es un candidato a diputado nacional, en una reunión de jóvenes los otros días, dijo a viva voz
nos querían vender un banco central independiente. Creen que somos tontos, como, digamos, como si estuviera cuestionando una determinada política económica, evidentemente. Para quienes piensan como Milei, para quienes piensan como Prat Gay, como López Murphy, o sea, toda la ortodoxia, quieren un banco central que sea neoliberal. Esto es en el sentido de que el banco central sea autónomo, y por lo tanto pueda decidir cuántos billetes imprime, qué tasa de interés tiene, o sea, que esté descolgado del Ministerio de Economía. ¿Se imaginan ustedes un banco que fuera un elemento autárquico y que fuera independiente del Ministerio de Economía? Esto ocurre en Estados Unidos, donde en realidad las políticas que se llevan adelante, no hay mucha diferencia entre políticos demócratas o republicanos, pero esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Por eso él, digamos, abonaba la idea de un banco central que fuera autárquico de las ideas del ministro, y por lo tanto pudiera tener su propia política de emisión de billetes, volumen, masa que circula, tasas de interés, control, como si el presidente del Banco Central decidiera como una autoridad por encima del mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Me llamó la atención que en un discurso de masas pudiera incluir un elemento como ese, ¿no? Que por supuesto es un elemento que es, que por supuesto tiene múltiples visiones. Por supuesto yo no las acuerdo, porque creo que el Ministerio de Economía debe tener control sobre el Banco Central y por lo tanto administrar las políticas monetarias a partir de eso. No puede haber un banco central que sea neoliberal oponiéndose a un ministro de Economía que sea keynesiano. Si tenemos políticas keynesianas activas en la economía, debemos tener un banco central que lleve adelante esas políticas. ¿Me están siguiendo hasta ahí o estoy hablando solo? Sí, sí, profe. Sí, estamos. Profe, Sí, estamos. profe. Bien, Vamos, profe. bien, bien. Bueno, vamos a esto, que es un elemento que quizá les vaya a interesar, porque ustedes, hay cosas que nos interesan porque son más cotidianas y son más de la vida nuestra. Les he planteado acá algo que no es mucho de la ortodoxa financiera, pero es un elemento para medir a partir de qué, de un bien que está presente en 180 países del mundo, que es el sándwich más insigne que tiene McDonald's, que es el Big Mac. Fíjense que hace unos años, hace como 35 años, el diario The Economist planteó una guía para analizar qué fortaleza tenía la moneda de cada uno de los países, ¿no? Y lo que planteó es decir, bueno, veamos un elemento que se vende en todas estas economías, veamos un sándwich que pudiera ser comparable, ¿no? Hoy en día en Argentina, ustedes saben mucho más que esto, porque yo entré un par de veces a un Big Mac, que son sándwiches muy ricos, y hoy es el índice Big Mac, digamos, en base al triple, el sándwich, digamos, de triple carne de McDonald's, ¿no? Entonces, a partir de lo que vale el Big Mac en cada uno de los países, se comienza a analizar cómo es la fortaleza de las monedas. Entonces, digamos, a partir de medir la paridad, la fortaleza de la moneda, nosotros vemos cuánto cuesta un Big Mac, ¿no? Este es el último dato que yo les publiqué acá, pero no quiere decir que esto sea real. Esto ustedes también échenle un vistazo y díganme, profe, actualiza esto. El dato del Big Mac valía en Argentina $2.85. Siempre tomamos dólares oficiales, ¿no? Y en Estados Unidos valía 5.67. Fíjense que yo les he puesto una tabla acá donde hay una comparación del Big Mac. ¿Se entiende? Y fíjense en todos estos países cómo están cada uno de ellos y cómo cuesta en cada uno de ellos. Fíjense de los países, esto es del año pasado, y si uno ve el cambio, ve cuánto vale un dólar en cada uno de los lugares. Por eso permite hacer comparado una cosa con otra.
¿no? Por eso permite que se puedan comparar una con otra. Fíjense ustedes fíjense cómo va aumentando el precio hasta Suiza, que tiene un precio de 6,71, ¿no? Fíjense dónde está Argentina, 2,85. Y hay otros países donde es más barato. Entonces, en realidad lo que se mide es la paridad de la moneda, cuánto dinero hace falta para comprar cada uno de los Big Mac en cada uno de los lugares del mundo. Es un ejercicio divertido, digamos, no es una cosa de la gran academia, pero de la gran academia, el debate de bibliotecas de economía, pero es interesante para verlo, es interesante para que ustedes puedan analizar, digamos, como un juego, digamos, de comparación, ¿no? Esto un poco, también cuando medíamos el producto a precios comparados, a dólares comparados, a paridad, entonces nos permitía saber lo de la economía para cada uno de ellos. Así que esto se los planteo para que ustedes me puedan decir, probablemente el trabajo práctico yo les he preguntado, ya me voy a mover ahí para que ustedes lo vean. ¿Se dan cuenta? Es simplemente un ejercicio intelectual para medir cómo están de fuertes o débiles las monedas en cada uno de los países, ¿no? Esta es la cuestión, digamos, ¿no? Bien, lo último que vemos en el teórico de hoy son otros activos financieros. Recuerdan que venimos de ver el dinero como el activo financiero, unidad de cuenta, unidad de depósito, una unidad de referencia, una unidad dinámica para las transacciones, etc. Después tenemos otros activos financieros. Uno, por ejemplo, son los depósitos bancarios a la vista. Básicamente yo les he puesto acá, el orden que les he puesto es por el nivel de liquidez que tiene. ¿Qué quiere decir liquidez? La posibilidad de hacerse dinero constante fácil. Los activos financieros, depósito a la vista, yo puedo ir y sacarlos los puedo sacar de un cajero, o sea que es casi dinero constante y sonante. Dinero en cajas de ahorros también, o dinero en cuenta sueldo, son casi símil al dinero. Después van perdiendo el nivel de movilidad, la liquidez es uno de los, digamos, de las propiedades que tiene un activo financiero. Un depósito a plazo fijo, yo deberé esperar que se cumpla el plazo que yo he pactado. Probablemente si yo voy y lo quiero sacar antes, tengo una penalidad desde el punto de vista de intereses, ¿no? Fíjense acá los títulos públicos. Los títulos públicos son títulos que emiten los gobiernos, se llaman bonos, se llaman letras de tesorería, que pueden ser de gobiernos provinciales, de gobiernos nacionales, y a partir de eso, lo que salen los gobiernos es, con esos títulos, a juntar dinero para una determinada cosa que necesiten. El ministro Guzmán, por ejemplo, tiene muchos títulos que vienen dados desde el gobierno anterior, en DEVAC y el LELIX. Y entonces él, cuando vencen esos títulos públicos, lo que quieren es que los ahorristas sigan con ese título público y no tener que entregarles dinero. Si se le entrega dinero, digamos, es un circulante que no se sabe qué van a hacer los ahorristas. Pero en el último intercambio, él salió a ofrecer una tasa por los títulos públicos y se quedó el 65% de los tenedores se quedaron con los títulos. El resto dijo, deme la plata. Entonces, para un ministro de Economía es de algún modo no como una derrota, pero implica que hay un 30 y pico % de ahorristas que desarmó esta posición de títulos públicos y se quiso hacer del dinero. ¿Y qué hará con el dinero? La preocupación del gobierno, por supuesto, que vaya al dólar y por lo tanto el dólar, digamos, lo empuje hacia arriba. Ahí hay títulos públicos, pueden ser bonos. Si usted se fija, el Estado argentino tiene títulos en manos de tenedores privados, locales y extranjeros, muchísimos. Después hay fideicomisos, que son instrumentos que se ponen de acuerdo para un objetivo determinado. Armamos un fideicomiso sojero para producir las próximas 3 campañas de soja. ¿Cuánto se pone y cuánto se estima que se va a repartir después de 3 campañas?
etc. Fideicomiso hay de todo tipo, para todo, para comprar jugadores de fútbol, para lo que fuere. Estos son certificados que dan de las bolsas, los CDR, que son, digamos, que se emiten, son certificados. Las acciones, que son acciones en empresas, que eso se negocian en la bolsa de comercio, y ahí vemos marcado el último punto de esta bolilla. Obligaciones negociables que se emiten las empresas cuando quieren fondearse porque tienen una inversión. Por ejemplo, recuerdo una, cuando Arcor compró la Campañola, sacó una obligación negociable a 3 meses, extendible a 6, donde esa obligación negociable se cotizaba en la bolsa, se hizo de un dinero, porque la gente los tomó, los ahorristas los tomaron, y entonces hizo ese dinero y compró la Campañola. Después, por supuesto, la obligación negociable tenía una devolución con un interés determinado, y eso que la empresa y los devolvió. Como ven, hay modos de ahorro de distinto tipo. Este es muy interesante en algunas empresas que nosotros sabemos que pueden ir para arriba, porque están en un proceso dinámico de inversión y cosas por el estilo, por ejemplo, Mercado Libre. Cheque de pago diferido, bueno, son cheques del modo, digamos, en que un cheque que vuela a futuro tiene un asiento formal, cheque de pago diferido, y otros que tienen menos importancia, SEBA, y después fondos comunes de inversión, que eso usted tiene una cosa en el trabajo práctico. Dejo en este título propiedad de los activos financieros para que nosotros retomemos en nuestra próxima clase. Recuerden que vamos a dejar ahí, y me quiero mover bien, bueno, me quiero mover particularmente a nuestro trabajo práctico. A nuestro trabajo práctico número 3, que ya podemos empezar a trabajar sobre esto. Trabajo práctico número 3, de los 4 que vamos a tener, en este caso sobre la unidad 5. Argentina tuvo 5 signos monetarios, muestra un billete de cada uno de ellos. La idea es que muestre un billete de un peso o un signo monetario que sea muy referente de cada uno de esos billetes, para que, si quieren, por supuesto, ponerle imagen y eso, para que ustedes más o menos lo ubiquen y para que nos demos cuenta de la magnitud. La pregunta número 2, si ustedes me siguen, nosotros podemos ir haciendo el práctico a medida que van avanzando nuestras clases. En agregados monetarios, ustedes tienen que ponerme qué magnitud tiene el circulante en nuestro país. ¿Qué es el circulante? Es la base monetaria. ¿Cuánto dinero constante y sonante de circulación oficial emitida por el Banco Central y en manos de tenedores privados y del Estado hay en la economía argentina hoy? Fíjense ustedes que por la pandemia el circulante creció mucho en 2020. Básicamente el Estado salió a socorrer a las personas que no tenían ingresos, por ejemplo el IFE, se les dio a 9,5 millones de personas. Entonces eso salió de un circulante ampliado que el Banco Central imprimió para poder socorrer a esas personas. Lo mismo para los ATP, para las pymes. Ese circulante es una decisión del Ministerio de Economía de multiplicar el circulante, esto es imprimir y poner en circulación un dinero en un momento muy difícil de la economía, donde había mucha gente que no podía salir a trabajar y muchos cuentapropistas que no tenían ingresos, empresas que estaban cerradas y por lo tanto se les ayudó a pagar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. La pregunta, el punto B de esto de agregados monetarios, ¿qué magnitud tiene M1 y M2 y M3? En realidad, cuando nosotros hacemos hincapié a los M, esto tiene que ver con el nivel, digamos, de liquidez que tienen esto. M es todo, M1 es dinero a la vista, es casi dinero constante y sonante, M2 comienza a aumentar la inmovilidad, es dinero puesto en plazo fijo, por ejemplo. M3 aumenta el nivel de
de dinámica de circulación porque están puestos en colocaciones que se mueven menos, son menos líquidas. Por lo tanto, esto es importante, ¿por qué? Porque es muy importante que en una economía todo el circulante esté colocado en actividades que puedan promover la actividad económica. Por ejemplo, que esté en plazos fijos, que esté en distintas colocaciones, en distintas posiciones que puedan ayudar a la economía, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, de los esto, que ustedes me van a ir diciendo qué dificultad y qué volúmenes encuentran en las próximas clases para que nosotros podamos ver cómo se mueven todos los días. El titular del Banco Central, el ministro de Economía, le echan una mano para ver qué hace la gente con el dinero, qué está haciendo la gente con el dinero. Si yo veo... Profe, Sí, perdón, porque no me queda muy claro eso. Eso sería en base a la magnitud total y está puesto como, por ejemplo, M2 va a ser todo lo que tenga que ver con plazos fijos, o lo vamos a encontrar así como M2, digamos. vos vas a poner ahí circulación monetaria y vas a ver en Argentina, emitida por el Banco Central, decir qué volumen tenemos. Nosotros ya hemos pasado, hemos pasado el billón de pesos en circulación. Tuvimos 600.000, 700.000, 800.000 millones de pesos circulando. Por la pandemia hemos pasado el billón de pesos de circulación, ¿no? En ese caso obedeció a una necesidad. Entonces, después de ver toda esa magnitud que hay en M1, tenemos que ver cómo están colocados, dónde están. Por ejemplo, todo lo que sería IFE y demás, las ayudas para las empresas, ¿y eso en dónde entraría? Y entra en el M total. Y eso va, digamos, la mayoría de ese dinero va directamente al consumo. A ver, si yo auxilio a una empresa con una ATP, esa empresa le paga a los trabajadores que no están trabajando, por eso era la ATP, y los trabajadores, ¿qué hacen? Van y consumen, van al supermercado, pagan alquiler, lo que hacen no regularmente. O sea, es un dinero que ingresado se consume. Mientras yo veo en los hay gente que tiene capacidad de ahorro, y entonces veo cómo funcionan, cómo andan los plazos fijos. Entonces si veo que los plazos fijos van decreciendo, porque tienen un interés muy por debajo de la inflación, de la política monetaria, yo puedo decir, bueno, aumentemos un poquito la tasa de interés para ser más atractivo y que haya gente que ahorre, más gente que ahorre, que tiene capacidad de ahorro, y no vaya al consumo. Por lo tanto, me puede alentar inflación si aumento por demás el consumo. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque yo voy viendo el comportamiento que tienen los ahorristas. ¿Qué hace la gente con la plata? La gente con la plata, en la mayoría de los casos, lo que hace es consumir lo que las familias reciben de ingreso, lo consumen. Esta es la realidad, ¿no? Profe, Sí, aquí. Entiendo la pregunta de Ian y entiendo lo que usted dice. Todo lo que usted habló sí. está dentro del M. Ahora, lo que todavía me cuesta diferenciar es la magnitud entre M1 y M2. Entonces, deme algo hipotético para saber, esto lo puedo tomar como M1 y M2. Después tenemos que investigar y ver verdaderamente. No, Pero claro, no entiendo esto bien está, M1, M2 y M3. No entiendo la diferencia entre los M. Entiendo el tienen M, que la cantidad ver de con pesos tienen circulantes. que ver con el nivel de dinamismo que tienen las colocaciones. M1 sería todo. M2 quiere decir que Plazos fijos, ¿no? es dinero, claro, que yo puedo Bien. tener más inmovilidad. Si yo tengo dinero en plazo fijo, no es dinero constante y El sonante. dinero ahorrista, digamos. Claro, entonces yo digo, si yo soy ministro de Economía, yo quiero que crezca el M2, Claro. que haya más gente que ahorre, porque eso va a ir, cuando hay más gente que ahorra, quiere decir que la economía anda mejor, o que yo tengo una tasa de interés muy atractiva, en este caso, para que nosotros podamos, digamos, poder maniobrar con esto. Si yo veo que la gente está desarmando posiciones de plazos fijos, lo que yo hago es aumentar la tasa de interés para hacerlo más atractivo, cosa que la gente, digamos, para que los ahorristas, un término que no existe, los ahorristas, los tenedores, vayan y dejen un dinero, en este caso en plazo fijo, y no vaya al consumo. Cuando yo tengo un interés muy bajo en los bancos, la gente no ahorra, los tenedores de dinero no ahorran porque no es atractiva la tasa de interés, entonces va al consumo. Hay gente, por ejemplo, dice, yo voy a estoquearme.
Si la tasa de interés es baja, bueno, yo voy a comprar para mi negocio, voy a comprar, si yo tengo un almacén, voy a comprar hierba o azúcar, que sé que las voy a vender, que no se me va a podrir. Entonces yo lo puedo tener, ese dinero, en vez de tenerlo en una tasa de interés que es muy modesta, prefiero tenerlo en un stock. Entonces, en el Banco Central se van viendo cómo van variando todos estos M. ¿Se Y dan ahí se tiene en cuenta? cuenta, por ejemplo, la gente que compra dólares para tratar de ahorrar, por ejemplo, o se Claro, porque diferencia. yo, ¿Eso vendría a claro, ser M3 o el M1? no, esto ya lo van a ir viendo ustedes Bien, cómo el nivel de inmovilidad va creciendo a medida que aumentan los M, pero a nosotros nos bien. interesa ver M1, M2, M3. Si yo veo que, fíjense lo que le estoy diciendo, por ahí hay un rumor que dice, che, el gobierno se va a quedar con los depósitos, va a inmovilizar los depósitos en dólares, y yo veo que la gente viene desarmando sus posiciones en dólares, y no tengo claro dónde las lleva, entonces yo tengo un plazo fijo en dólares que me da el 2%, y a medida que se van cumpliendo los plazos fijos, la gente los va retirando, y no tengo idea de dónde, porque la gente los pone en el colchón, los ahorristas los ponen en el colchón, y yo no tengo registro dónde están. Si yo veo que el ahorrista está haciendo esto, para mí es una preocupación, porque, digamos, alguien lo pone debajo del colchón y lo que hace es una fuga de dinero en la economía. Si yo tengo dólares y lo pongo en un plazo fijo en dólares, el banco va a prestar esos dólares. Entonces esos dólares están en la economía. Pero si yo tengo miedo y tengo un plazo fijo en dólares y lo saco y después no figura en ningún lado, quiere decir que yo me lo llevé a mi casa porque tengo miedo que el gobierno o los bancos me lo queden. Digamos, no es ninguna locura. En el 2001, los bancos se quedaron con los ahorros de la gente. Ah, Y uno tenía depósitos que eran 1 a 1, y después el banco terminó dando, con una tasa SER, digamos, no dio la cantidad de pesos de lo que valía el dólar, y se quedaron con una cantidad de la gente. Entonces, eso fue un golpe muy importante para los ahorristas, la credibilidad del sistema, porque pegó debajo de la línea de flotación de las personas que más genuinas. Había escenas increíbles en los bancos. Pueden fijarse, pongan banco 2001, sistema financiero, y van a ver fotos increíbles. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, nosotros lo analizamos esto para, digamos, de algún modo figurar, para jugar conceptualmente. ¿Ves? Mis ejercicios prácticos tienen que ver con analizar conceptos. ¿Se entiende? Esta es la cuestión. Pero no se pongan, no se pongan mal si por ahí no. Hay muchos elementos que los vamos a ir viendo a medida que nosotros vayamos avanzando en nuestras clases. Los últimos 2 puntos los vamos a ver en la clase que viene, para que nosotros veamos esto, que yo quiero que ustedes averigüen qué tasa de interés está pagando una financiera. Yo puse 20.000 pesos, pero acá correspondería decir un salario. Supóngase usted que ustedes fueran jóvenes que ganan 40.000 pesos en blanco y van a pedir 40.000 pesos a uno de estas cuevas, que son efectivos ya hay otras. En realidad, el objetivo que tiene este punto es que nosotros midamos, para quienes no tienen otro modo de acceso al crédito, cuánto les cuesta financiarse. Los años anteriores hemos visto tasas digamos, de cobro de interés por préstamos de 40, 50.000 pesos, una tasa casi del 100%, del 80%, cuando la inflación es del 45, 50. Entonces, fíjense cómo los sectores más postergados, que no tienen acceso a los bancos oficiales, van a estas cuevas, y estas cuevas les cobran intereses altísimos. No sé si me estoy haciendo entender. sí, profe. Sí, 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 ahora sí. sí. Entonces la idea es que Sí, ustedes sí. vayan, se fijan en la web. Entonces digo, yo, mira, a ver, es lindo, a mí me gusta ir, digamos, para ir che, tengo un recibo sueldo de mis ingresos de 40.000 pesos. Me haría falta 40.000 pesos porque necesito para comprar una moto o lo que fuera. En un año, ¿cuánto debería pagar yo? ¿Cuánto debería devolver? Entonces ustedes, a partir de eso, podemos saber cuánto es la tasa de interés que cobran. ¿Se ve? Sí, sí. Que son esos que dicen que dan préstamos con
con el DNI solamente y esas cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces vos mira, en este país que ha habido tantas crisis, Ian, para que mire, está medio denso. En este país, evidentemente que el sistema financiero les presta a los que tienen dinero. Imagínense ustedes puestos, porque también esto, cuando nosotros hablamos de economía, es decir, bueno, a ver, ¿qué acceso tiene la gente? No ya a vivienda, ¿qué acceso tiene a un crédito para llevar adelante un proyecto determinado? Porque esto es fundamental en la ilusión de la gente, en los proyectos, es poder tener el acceso a un crédito que sea pagable. Yo puedo tener una buena idea, pero las buenas ideas en general no son receptadas por los bancos. No quieren asumir riesgos. Eso pasaba cuando yo tenía la edad de ustedes y eso ya no pasa más. Los bancos le prestan a quien tienen dinero, a quien tiene algo de respaldo. Si ustedes ponen 100 hectáreas de campo, un banco le va a prestar la plata que quieran para comprarse un departamento. Ahora, si ustedes tienen un recibo sueldo, por más que tengan 10 años de antigüedad, los bancos se van a cubrir, van a dar vueltas, van a cobrar intereses muy altos, porque en realidad no asumen riesgos. El sistema financiero argentino no asume riesgos de ningún tipo. Entonces yo lo que quiero esto simplemente para que ustedes vean lo duro que es para quienes no tienen demasiada espalda desde el punto de vista financiero conseguir que alguien les preste dinero. Tienen que tener un negocio muy bueno o se tienen que autoexplotar para poder pagar un interés en torno al 100%, al 80%, al 90%. Eso quiero que me digan ustedes a cuánto está. Hay casas que realmente hay algunas que son de pago por día, donde la gente iba a pedir, una persona iba a pedir para comprarse un horno pizzero para hacer pizza en el barrio y la casa de cambio la recibía diariamente. Entonces parecía que lo diario, al hacerlo diario, las cuotas, se estiraba, entonces ese ahorrista que pedía parecía que se atenuaba el crédito y sin embargo la tasa de interés era muy alta, ¿no? Bien, vamos a hacer una recorrida ahora para que ustedes, siempre quiero que estén al tanto de lo que ocurre. A ver, para un poquito. Vamos a hacer una recorrida en esta clase de hoy de un diario que se llama BAE. Se llama baenegocios.com. Bueno, ahí están las noticias de hoy. Hoy las noticias están cruzadas muchas por las fiestas en la casa de gobierno y cosas por el estilo. Pero acá ve, por ejemplo, el dólar blue, como hay, a pesar del precio altísimo que tiene, hay ahorristas que van a buscar el dólar, entonces tiene una tendencia a ir hacia arriba y el Banco Central, ¿qué es lo que hizo? Puso una restricción para tratar de que no se le vayan más dólares, a pesar de que hay ahorristas, empresas y familias que están comprando dólares en torno a 180 pesos. Entonces ahí lo que hizo es poner una restricción para tratar de enfriar. Pero me quiero referir a esto, que es de la economía real. Coca-Cola se lanza al mercado de la cerveza artesanal. La compañía compró la marca brasileña Teresópolis, que se mantiene en el sector cervecero desde 1902. La adquisición se enmarca en una estrategia a largo plazo para ampliar productos. En otras ocasiones, Coca-Cola apostó a las bebidas alcohólicas. Y acá están, fíjense, para que nosotros sepamos también cómo se va moviendo el mercado. Fíjense, el mercado de las cervezas artesanales casi quebró en la pandemia, pero siempre ha sido un nicho de fuerte crecimiento. Hay una gran cantidad de consumidores que se han movido desde la cerveza tradicional a la cerveza. Por eso que Seo Quilmes armó toda su cerveza, su línea de Patagonia, para salir a pelear con las cervezas artesanales que había generado un montón de pymes, de pequeñas
producciones con 2.000 litros, con 5.000 litros, con 10.000 litros por mes. Esto simplemente se los pongo como una noticia de actualidad para que vean, digamos, ¿no? Cómo se mueve, qué está haciendo el sistema, qué está haciendo. En este caso, Coca-Cola, una empresa transnacional americana, quiere participar en un área que aparentemente hay una idea de crecimiento luego de que salgamos todos de la pandemia. Cuando puedan, pispen este diario, se llama baenegocios.com, es un periódico especializado en economía, ¿cierto? Tiene temas generales, pero tiene temas de economía. Ahí tenemos todas las cotizaciones de hoy, ya vamos a ver, la clase que viene nos vamos a dedicar a ver un poco la bolsa, para ver cómo funciona, porque ustedes tienen algunos trabajos para hacer en torno a la bolsa y que son interesantes, digamos. ¿Preguntas? No, profe, yo quería hacer un comentario. Te escucho, Tomás. Eh, Nada, que desde el punto de vista económico estaba interesante también ver el tema de la noticia de hoy en día, de Messi. Sí. Cómo se ha movido el dinero ahí alrededor de ese tema. Los números son impresionantes, solamente en el rubro de camisetas. Algunos exageran, ¿cierto? Dicen, a ver, que podría vender 300.000 camisetas a 150 euros. Inmediatamente, ya ahí estamos en ingresos de 45 millones de euros solamente en camisetas, y por ahora, imagínense. Dicen que supuestamente cubrieron el costo de lo que pagaron por Lío solamente vendiendo camisetas. Claro, o sea, a ver, los que somos un poco más futboleros, él viene con pase libre y, digamos, si ellos hubieran tenido que pagar por Messi en un mercado líquido donde no hubiera restricciones, valdría, qué sé yo, 100 millones de dólares. O sea, todo ese dinero, no se olviden que los clubes en Francia son sociedades. En este caso, el gobierno catarí es un emirato, por supuesto que en base al petróleo tiene un nivel de dinero muy importante y han recalado en muchos negocios. En este caso, compraron el Paris Saint-Germain. Y no se olviden que ahí va a ser el Mundial, el próximo Mundial, que realmente solamente el dinero pudo haber hecho, el dinero de corrupción de la FIFA, haber llevado un Mundial a Qatar, un país sin antecedente que no se clasificó nunca un Mundial, poder estar en un mundial. Cuando un mundial, qué sé yo, jugamos los uruguayos, se juega en Inglaterra, se juega en Europa, se juegan. Sin embargo, volvemos al punto. No sé si me están escuchando.
Sí, profe. Si ustedes se ponen a ver, fíjense, está lindo ese ejercicio para hacerlo. Y fíjense que las cosas que hace Messi o que hay en todo este entorno, ninguna cosa es gratis. De aparecer con una remera de determinadas características, imagínense el negocio de imprimir en tiempo real, no sé cuántas llevarán camisetas vendidas hoy, llevarán vendidas 50.000 camisetas, lo que es ese negocio que en 72 horas, digamos, trata de satisfacer una demanda en una liga de segundo nivel. Sin embargo, el dinero puesto ahí, imagínense la cantidad de negocios que genera en torno a eso, ¿no? Qué sé yo, digamos, yo he tenido la suerte de poder ir a Francia. Francia es un país, realmente es un país muy interesante porque aparte es una cuna cultural, tiene una producción, inclusive en la economía, es el país de los fisiócratas. Fisio es tierra, de los primeros que creyeron la economía como parte, digamos, de la producción, de la labranza de la tierra, de la producción agrícola. Si bien no generaron teóricos muy importantes, como sí lo hizo Inglaterra, ellos es muy interesante ver, pero aparte es un país donde hay varios países allá adentro. En realidad París no es muy, digamos, no es muy futbolero, es más del rugby. Y sí, el sur, siempre el sur, más pobre, más folclórico, más mafioso. Por eso Marsella es más futbolero y es la principal. Pero bueno, fíjense cómo van modificándose la cultura del consumo en función de la aparición de Messi. Espero que tenga un buen paso porque, bueno, todos nos divertimos y nos gusta mucho verlo jugar y que esté bien, digamos, ¿no? Así que es lindo para verlo también el negocio, porque todo lo que toca él no es ninguna cosa que sea azarosa per se, porque sí, sino es algo que tiene un fundamento y basado en la economía, ¿no? ¿Alguna otra opinión? Dieguito, estás muteado. ¿Escucha ahí, profe? Sí, querido. Tiene que ver un poco más de cultura, con el tema de cultura de esto de tener las camisetas y todo esto pero bueno, tal vez esto del consumismo en cierta zona, nosotros acá creo que estaremos comprando la réplica. Acá habrá otra gente que haga su negocio, digamos. Nosotros acá vamos a comprar camisetas para el consumidor local. No te olvides que acá una camiseta hoy de un gran club de Argentina vale 7, 8 mil, 9 mil pesos. Entonces esa camiseta probablemente valga 12 mil pesos acá. De nuevo volvemos a esto del Burgernomics, de la diferencia que hay una camiseta en un lugar comparado con otro, pero también tenés que tener en cuenta que un obrero o una obrera textil francesa que hace una camiseta de esa gana 2.500 euros y nosotros en Argentina ganamos 350, 400 dólares o 500 dólares. O sea, entonces, normalmente las camisetas hechas acá deberían valer, porque la mano de obra es muy importante, deberían valer acorde a la capacidad que pueda tener las camisetas que quieran vender, digamos. Es la realidad, teniendo utilidades astronómicas, porque realmente una camiseta, por más que sea del Club de Mis Amores, pagarla 10.000 pesos, sabemos que está por lo menos 8.000 pesos por encima de lo que debiera valer, ¿cierto? Y eso, profe, ya que usted tocó ahí el tema de los precios y de la ropa, eso, el tema de las importaciones está afectado con un impuesto, ¿no? Por tema de protección. Ya que tomó ese tema, pasa con las zapatillas. Las zapatillas, se están hablando de zapatillas, no sé, creo que la más barata ahora tenemos que hablar de 7.000, 5.000 pesos a una marca Topper, a una marca Nike, calculo yo que son las que tienen 20.000 pesos y no sé si esas se hacen acá, creo que no, en Brasil, la verdad que no sé dónde se hacen las. Ha habido un lindo traspaso ahora de empresas que habían cerrado, inclusive que hacen la marca Diadora, Olympicus, que son típicas brasileñas,
y que están retomando la actividad en Argentina. Eso nos va a dar posibilidad de que tengamos precios locales desatados o discontinuados de los precios internacionales. O sea, normalmente, qué sé yo, la empresa que es Nike, que hace la camiseta del Paris Saint-Germain, no las traiga importadas de Francia, sino que tenga una empresa local que sea franquiciante y que, digamos, la empresa quiere ganar dinero, ganará dinero mucho en los países centrales de la economía desarrollada y ganará dinero no tan importante en las economías subdesarrolladas, porque gran parte de la venta del fenómeno Messi tiene que ver con que la gente tenga, con que la camiseta también te lleva al espectador, te lleva al abono del cable, te lleva al consumo de otros tipos de cosas que vienen junto con el combo. Así que bueno, qué sé yo, la verdad que esto siempre ha sido así, digamos, ¿no? Sí, siempre. Esos negocios que no se ven, porque son negocios que no se ven, la verdad que ahí creo que está la diferencia en todo este negociado del fútbol, digamos. Creo que de estos últimos que estamos hablando, últimos 30 años más o menos, porque esto nació hace 30 años, ¿no? Esto no se veía en la década del 70, 80, No, sí, no. 70, ¿no? Esto no se veía. No, inclusive hay jugadores nuestros que han ido a Europa, qué sé yo, en el equipo nuestro del 78, lo único que estaba en Europa era Kempes, y tenía salarios misérrimos, o sea, o el Ratón Ayala, los primeros que o Heredia, los primeros que fueron realmente tenían salarios. Aparte el fútbol no era la maquinaria que es hoy, esta es la realidad, ¿no? Entonces vemos nosotros esto, si ustedes se fijan un poco, por ejemplo, en Talleres, lo que es el patrocinio de un club casi manejado privadamente. Entonces vos decís, vende jugadores, no se sabe cuánto vende, y por supuesto que está planteado como un negocio, y tiene, digamos, simplemente apuestas a cracks baratos para después venderlos caros. Bueno, cada uno se ubica en un rol. Lo que se observa, digamos, es que la brecha cada vez es mayor entre nosotros que somos, digamos, cultores del fútbol y un equipo, una vanguardia, con respecto a los lugares donde hay dinero, digamos, ¿no? Vemos que la brecha se amplía. Imagínense lo que es el Paris Saint-Germain, un equipo que es la selección del resto del mundo. Así que bueno, interesante para verlo en todos los planos. Inclusive, fíjense una cosa. Barcelona como ciudad, la alcaldía, ha perdido muchísimo dinero, a pesar de que el fenómeno este que era Messi, definía que muchas personas decidan visitar Cataluña cuando tenían otras opciones, muchas, muy importantes en España, y que ahora la van a discontinuar porque van a ir a recorrer otro sitio, porque un atractivo que tenía, ver Messi, ver donde jugaba Messi, conocer el barrio gótico en Cataluña, ya no lo van a tener, digamos, en función de que un atractivo se ha perdido. Bueno, nos vemos la clase que viene y me tomo el compromiso de 2 cosas para que ustedes me lo reprochen en la clase que viene. Subir todas las notas y mañana juega Messi, ojalá. Yo tenía dudas, pero el enano va a querer estar, digamos. Yo creo que lo van a dejar estar, aunque sea va a entrar 20 minutos. Les voy a subir las notas y voy a retomar con nuestros tips teóricos, particularmente por estos que hemos visto hoy, que son más dificultosos, en nuestro Telegram. Así que estén atentos a eso y pasen un buen fin de semana y cuídense mucho, mucho. Profe, una consulta. Sí. No, perdón, estaba ahí, el compañero dijo algo justo. Ian Infante, ¿qué dijo, querido? Saludos. Perdón, no, que yo le había enviado un mail la semana pasada, pero lo envié con el de la Facu y no sé si lo ha recibido. Mándamelo Gmail. La verdad que me he fijado dentro de la Facu, no tengo correos, pero el correo ese de ahí realmente. Mándame, sí, lo reenvío. Mándame el correo que quieras, Ian, yo te contesto. Sí, dale, Diego. gracias. Profe, disculpe que estuve medio perdido estas últimas clases porque estaba por tema de laburo, no me llegaba a conectar. Tenés un ausente en la clase pasada y hoy ingresaste, tarde pero ingresaste.
Sí, sí, porque la verdad que estamos terminando tarde el trabajo. La vez pasada tenía reunión a las 6:30, de las 5 que estaba, así que la verdad que no pude estar. Pero la consulta era, profe, entendí que usted va a subir la nota del trabajo 2 que enviamos, o sea, de ese trabajo. Sí. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, porque eso no, mi compañera tampoco pudo estar porque rendía. No están mal, digamos, están aprobados. Algunos, Bien. unos pocos tienen 9, otros tienen 8, pero en general, digamos, están aprobados, no hay drama sobre eso. Simplemente en la clase pasada lo que hicimos un repaso, que podemos volver en cualquier momento para que vean los errores, particularmente bien. de la bolilla 4, porque la bolilla 4 va a ser evaluada cuando terminemos la unidad 6, bolillas 4, 5 y 6. Entonces ya vamos a dedicarle, yo estoy avanzando en nuestra clase para tener 1 o 2 clases de repaso para sacarnos todas las dudas y que no tengamos problema al momento de la evaluación. Ah, ok, profe, entendí, listo, me quedó claro eso. Y otra cosa, profe, entonces, usted el parcial, ¿hay una fecha ya fija, digamos? La vamos a poner junto con ustedes. Yo creo que cuando termine la unidad 5, que es larga, empezamos con la unidad 6 de mercado y entonces ahí vamos a tener una idea concreta y entonces vamos a poner la fecha del parcial entre todos y todas. Bien, bien, bien. Hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. Perfecto. Perfecto, profe. Bueno, profe, adiós. le agradezco. Buen fin de, cuídese. No, gracias a ustedes. Adiós, adiós. Chao, profe. Saludos a Chao, todos.